buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio del Bolso de Soraya aquí en Bipartidismo Stream. Y es que estamos a tan solo escasos días de que se celebren las elecciones de Aragón, en las que también se prevé un cambio histórico en la sociología de la región. También se prevé que el partido que más crezca respecto a pasadas elecciones sea Vox, y hoy queremos hablarles a todos ustedes de qué hay detrás de la figura de Azcón realmente. Porque sí, estamos conociendo muchísimas barbaridades que está perpetrando el gobierno de Pedro Sánchez a nivel nacional. Por ejemplo, ahora, hace escasos días, la regularización de más de 500.000 de menas. Pero es muy importante que la gente recuerde que el Partido Popular también estuvo detrás de esto. De hecho, fueron los primeros que anunciaron hace más de un año que estaban de acuerdo en esta regularización. También fueron los que provocaron la salida de los gobiernos regionales de Vox porque se negaron a rechazar la imposición del gobierno central de seguir acogiendo a cientos y cientos de menas, y Azcón fue uno de los más permisivos con esto. Vamos a hablar de todo ello. También, como no podía ser de otra manera, de cómo está favoreciendo Azcón a empresas extranjeras, a empresas multinacionales, para hacer más daño todavía al campo español. Cómo le puede también afectar el tema de la corrupción. Hemos oído hablar mucho de Forestalia y hoy tenemos invitados que seguro que conocen el tema en detalle. Un Azcón que, por cierto, frases textuales, dijo que prefería pactar con Lambán, que prefería pactar con el Partido Socialista a pactar con Vox hace escasos años. Por lo tanto, es algo que seguro que va a tener muy vigente de cara a esta convocatoria electoral, y también pondrá muchísimas trabas, como está haciendo María Guardiola en Extremadura, para que se pueda dar un cambio verdadero en Aragón. Por cierto, también esto ya a nivel personal, creo que es muy importante mencionar cómo Azcón ha abandonado a los cristianos, ha abandonado a los religiosos. Fue el primero en decir públicamente que iba a acatar la orden de expulsar a todos los sanitarios que se quisiesen acoger a la objeción de conciencia para no llevar a cabo abortos. Dijo que quería estar en esto de la mano de Pedro Sánchez. Y también, por ejemplo, fue el que dio la orden de derribar una cruz en Albarracín porque consideraba que generaba inseguridad, pese a que muchos informes decían lo contrario. Vamos a ir presentando a la mesa de hoy, mesa de expertos, como siempre, de gala, empezando por mi izquierda con José Ramón Ferrandis. Bienvenido, muchísimas gracias, licenciado en Ciencias Políticas. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. El placer es nuestro. Marcela Reigia, que hoy repite también con nosotros, que bueno, fue candidata por Vox a las últimas elecciones europeas, también es abogada, un placer. Igualmente, muchas gracias, encantada. También contamos con Raúl, conocido como un murciano encabronado, una persona que conoce a la perfección el mundo del campo, se dedica a ello, pero que además genera contenido en diversas redes sociales, tiene decenas de miles de seguidores y una persona además que tiene una voz más que autorizada para hablar de esto de la política porque lleva muchísimo tiempo, así que muchas gracias. Nada, encantado de repetir. Y Rubén Herrero de Castro, que creo que es la primera vez que nos encontramos en este plató, o la segunda. Ahora no, la segunda. Pues mira, se me ha hecho muy larga la espera. Como muchos le conocerán, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor en la Universidad Complutense, desde hace muchísimos años también dando caña y tertuliano habitual en muchísimos canales de televisión, defendiendo siempre el bien y la verdad. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarme. Y creo que ya tenemos al otro lado a Alejandro Nolasco, a quien me gustaría dar ya paso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Me veis bien? ¿Todo bien? Todo bien, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, candidato de Vox, que además va a tener un día, una semana de lo más ajetreada. Así que no queremos robarte mucho tiempo, pero sí que me gustaría preguntarte por esta regularización, ¿no? Hemos conocido en los últimos días que Pedro Sánchez quiere regularizar a 500.000, según muchísimas informaciones. Acabarán siendo bastantes más, ya que a ellos se suman, por ejemplo, los lazos por parentesco, familiares. También están ahora acelerando una ley basada en la memoria democrática por la cual quieren traer a hijos o a nietos de exiliados, y también hay más de 2 millones de peticiones. Y al final en esto vemos que Azcón también estuvo involucrado, ¿no? Porque fue el primero que rechazó las exigencias de Vox de acabar con esa llegada masiva de menas, y también forma parte de un partido que es el Partido Popular, que estaba a favor en un principio de regularizar a 500.000 de inmigrantes. ¿Cómo ves esto? ¿Qué te parece el doble juego que está haciendo el señor Azcón? Bueno, pues en primer lugar, disculparme con los que nos estén viendo ahora porque estoy en el coche. Ya os he comentado que hoy tenemos un día muy completo con entrevistas, luego el debate de la UNO,
un mitin también en Barbastro. Bueno, básicamente no es nada nuevo, es decir, el PP y el PSOE están en sustituir a la gente de aquí por gente de fuera para que le siga votando, es así de sencillo. La gente de aquí cada vez está más harta en fin, de ver cómo hacen lo mismo en Bruselas, en Aragón, pactan la ley de energía, revientan juntos el maestrazgo, opinan lo mismo en las leyes de memoria histórica, porque aquí conseguimos derogarla, pero es cierto que la señora Proens en Baleares dijo que la iba a poner de nuevo con el PSOE. Todo lo que tiene que ver con los recortes de la PAC. En Aragón se arreglan las vestiduras diciendo que oh, qué mal los recortes de la PAC, pero luego el eurodiputado Borja Jiménez Larraz, que es de Zaragoza y que está en Bruselas, vota a favor de esos recortes de la PAC. O, por ejemplo, Mercosur, que han votado a favor de Mercosur. Entonces, quiero decir que es ridículo bueno, pues seguir apoyando a un mismo partido que tiene dos siglas. Entonces, bueno, ellos lo saben y traen a gente de fuera para nacionalizarlas o darles... o sea, el tema ya no es regularizarlas para darles la nacionalidad, lo que les interesa es darles el derecho a voto, para que puedan votar y les voten a ellos. Es tan sencillo como eso. Es algo en lo que Sánchez y el PP llevan pensando desde hace un montón de tiempo, porque aquí la gente que estamos en España y las nuevas generaciones ya no confían en eso, porque la pobre gestión de estos últimos años o de estas últimas décadas nos ha llevado, pues eso, que la gente haya cambiado el trabajo, la casa y el coche por el paro, el zulo y el carril bici, ¿no? En estos estamos. Entonces es normal la desafección que hay hacia el bipartidismo, y el bipartidismo se revuelve como gato panza arriba para intentar sobrevivir. Has mencionado algunos de los problemas que sufre la región, y la realidad es que en los últimos actos de campaña, al menos a los que ha podido acudir, se ve que el partido que más teatros o más lugares está llenando a la hora de celebrar mítines es Vox. Me gustaría saber cómo habéis dado con la clave, con la llave para movilizar a tanta gente, y cuáles crees que son los verdaderos problemas que se siguen ocultando desde el bipartidismo de los aragoneses. Hombre, yo creo que la gente joven viene porque está harta de que le estafen. Es decir, a nosotros, a los de nuestra generación, nos dijeron: oye, si estudias o trabajas duro, pues el día de mañana seas un buen profesional de lo que sea y tendrás quizás tu propia casa y un coche en la playa, o sea, y una casa en la playa, perdón, y un buen coche. Bueno, pues todo eso ha sido una puñetera estafa, todo eso es mentira, eso no es cierto. Nuestra generación ha sido la gran estafada, y sobre todo las generaciones que vienen detrás. Entonces la gente joven ya no traga, hombre. Cuando en materia de vivienda, por ejemplo, el PP y el PSOE lo que les ofrece es lo del cohousing o el coliving, que una señora de 80 años tenga que compartir balde de la nevera con un chaval de 20 años y compartir un piso de 30 metros, porque el señor Azcón quiere hacer pisos de 30 metros, dijo que en 100 metros salían 3 pisos. Pues hombre, pues evidentemente en Aragón hay un déficit anual de 10.000 viviendas, y el señor Azcón propone como plan estrella hacer 1.000. Pero luego dicen que la fiscalidad no tiene nada que ver con la vivienda, y evidentemente si no eliminas el impuesto de sucesiones y de donaciones, solo el único impuesto que se ha bajado era cuando Vox estaba en el gobierno y era el grupo 1 del impuesto de sucesiones y de donaciones, que afecta a menores solo de 21 años, pues todo lo demás no se ha tocado. No se ha contratado el bachiller, la gratuidad escolar de 0 a 3 años, no se ha bajado el impuesto de actos políticos documentados de 1,5 a 0,5%, no se ha bonificado el impuesto de transmisiones patrimoniales al 100%, no se ha hecho un régimen fiscal diferenciado para que sea atractivo vivir en los pueblos, no se ha hecho nada para que los pacientes que padecen cáncer en Teruel tengan que desplazarse a Zaragoza a tratarse el cáncer, porque no está todavía el búnker de radioterapia en Teruel y no tenemos ginecólogos o dermatólogos o especialistas en según qué momentos. Es decir, es una verdadera vergüenza, ¿no? Entonces, el señor Azcón se inventa estas elecciones, así de claro, por 3 motivos. Primero, porque quiere cortar el posible crecimiento de Vox. Es decir, hasta Azcón confía en el crecimiento de Vox. Dice, bueno, si ahora estos señores sacan un tanto por ciento, dentro de un año y pico igual sacan más. Segundo, para hundir al PSOE, a la mafia, a Al Capone y a la portavoz del gobierno de Al Capone, que es la señora Alegría, lo cual no es difícil. Y luego, en tercer lugar, poder pactar con Teruel Existe o con el PAR para seguir aplicando políticas socialistas, que es lo que realmente le flipa y lo que quiere hacer el señor Azcón. Pero es que el señor Azcón no ha presentado unos presupuestos. Esto es algo inédito en la democracia aragonesa y española. El señor Azcón presentó, después de 2 años, tampoco presentó los del año pasado, presentó un PowerPoint de 30 diapositivas con sus medidas estrella que lleva cacareando durante un año. Pero es que no ha presentado los 8.000 folios en las Cortes de Aragón, o sea, es una puñetera estafa, no ha presentado nada.
era la excusa para convocar las elecciones y veremos si el tiro le sale por la culata o no. Ajá. Mencionas el tema de los presupuestos y una de las promesas de campaña que le llevó a presidir la comunidad, gracias a vuestro apoyo, fue el de bajar los impuestos. ¿Realmente la sociedad aragonesa ha vivido esas promesas y en estos momentos tiene los impuestos más bajos como prometía Azcón? No se ha bajado ningún impuesto. Repito, el único impuesto que se ha bajado es el grupo 1 del impuesto de sucesiones y de donaciones. No se ha bajado absolutamente nada. Cuando hemos presentado todas las rebajas fiscales habidas y por haber, de limar, de lo que sea, siempre nos han votado en contra. Nos decían, bueno, es que ustedes plantean propuestas de máximos. Bueno, pues votennos ustedes, preséntenos una enmienda y se la votaremos. Porque todo lo que sea una bajada, aunque sea paulatina de impuestos, nos parece bien. No han bajado ninguno. O sea, es más, el único impuesto que han bajado ha sido al lobby fotovoltaico, ese que se quiere cargar el maestrazgo para poner molinos y placas solares al servicio de fondos daneses o de empresas que no están domiciliadas ni en Aragón. Bueno, pues a eso sí, pactan la ley de energía, la han pactado con el PSOE, pero no una ley del paisaje que nosotros ya teníamos hecha con los mapas del paisaje, que es lo más costoso. Los mapas del paisaje ya estaban hechos, donde se pueden poner molinos y placas y donde no, se lo han pasado por el forro, lo han guardado en un cajón y han corrido para hacer la ley de energía junto con el PSOE. Es decir, esto es el PP, básicamente, y el PSOE en estado puro. Es decir, es que 4 de cada 5 cosas que propone Vox votan en contra conjuntamente, y que son cosas, por cierto, que están en el programa electoral también del PP, algunas de ellas. O sea, que mandan narices. Ya por último, que no te quería robar muchísimo más tiempo, sí que me gustaría... Si hay ruido es que aquí no te llueve, preocupes. nieva, canchudos de punta... No te preocupes. Claro. Se ve que es muy real. Se ve que es muy real todo lo que Sí, estáis haciendo allí. Aquí es sin censura, sí. Sí. Cuéntame. Me gustaría comentarte una valoración sobre lo ocurrido en Adamuz. Estamos viendo cómo el gobierno ahora está intentando vender que va a intentar, digamos, compensar, ¿no?, a las víctimas, a las 46 familias víctimas de esta tragedia económicamente, con dinero que van a sacar de nuestros impuestos y no de su bolsillo. Y también estamos viendo cómo la red ferroviaria ha entrado ahora en un bucle bastante pesimista, negativo, en el cual prácticamente todo el país está sufriendo demoras, está sufriendo percances, y esto parece que es algo en estos momentos irremediable, a no ser que se dé una renovación total que podría tardar incluso años, ¿no? ¿Cómo es la situación en concreto en Aragón? Si también se sufre todo esto que hemos sufrido desafortunadamente en Córdoba o días después en Barcelona, ¿y qué le parece también la gestión que está haciendo post-drama el gobierno? Bueno, Santiago Abascal dice con mucha razón que la corrupción mata, y es que se destina más dinero a correos, por ejemplo, o a chiringuitos, que al mantenimiento de las vías férreas. Eso aparte del dinero que se gastan en bolquetes de putas o en cocaína. Entonces, evidentemente, si tú destinas el dinero, por ejemplo, en Aragón, 3 millones de euros para la perspectiva de género en la estrategia de la bicicleta, eso es real, esto no me lo estoy inventando, que pueda parecer surrealista. O se gastan 33 millones para la estrategia aragonesa contra el cambio climático, que nadie sabe qué puñetas es, ni quién trabaja allí, ni si es un plan, si es un... O sea, nadie sabe qué leches es eso. Claro, si vas sumando todos los millones que se dan a sindicatos, a patronales, a publicidad institucional, en fin, si sigues sumando, pues te da una cantidad de dinero tremenda. Luego, por un lado, es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque por un lado te dicen que no hay un duro para bajar impuestos, pero por otra razón dice que esto va a ser más que cuando se descubrió el oro en California, que esto es la Virginia española, que aquí van a venir millones de centros de datos, se traba con las cifras y un día dice que van a venir 80.000 millones, al día siguiente dice que son 100.000, al día siguiente dice que son 50.000 millones, o sea, en fin, yo no sé si nos toma el pelo o cree que somos idiotas. Ojalá vengan esas inversiones y ojalá se note en las personas que tienen que abrir un negocio, una pensión todos los días, o la gente que vive de una pensión. Es decir, es que eso en qué va a repercutir en el ciudadano medio. Toda esa lluvia de millones que dicen que van a llegar. No sé, van a traer 2.000 chinos. Ojo, una empresa que es KTL, junto con Stellantis, van a traer 2.000 chinos a Aragón, que no van a compartir ni el know-how ni la tecnología de los procesos, y luego se van a pirar. Y el PP dice encima que les va a buscar vivienda en el mercado de alquiler. Esto junto a la ocupación ilegal, a la degradación de los barrios, a que no hay oferta porque no se construye. Es decir, o sea, es tremendo porque los ayuntamientos del PP y del PSOE no liberan el suelo. O sea, y encima tenemos que aguantar esto. O sea, es verdaderamente delirante. Entonces, en Aragón pasa lo mismo. Es decir, no hay dinero para ciertas cosas, como por ejemplo médicos, sanidad, o arreglar las carreteras, que tenemos las peores carreteras de España, seguimos teniendo, porque hay estrategias aragonesas a favor de la bicicleta con perspectiva de género, o estrategias contra el cambio climático, o
no sé, o subvenciones absurdas, o por ejemplo, una subvención que nos enteramos hace poco, 900.000 euros a Asamblea de Cooperación por la Paz, que es una ONG muy franciscana, no lo sé, pero tiene su domicilio social en una calle en Madrid, donde el alquiler medio ronda los 12.000 euros al mes. No sé si es muy franciscana o no. Y le estamos dando 900.000 euros para aldeas ecoresilientes LGTBIQ+, de mujeres potencialmente preparadas en Antioquia, Colombia. O sea, esto es en lo que se gasta el dinero Azcón, aparte de aumentar y disparar el gasto, por ejemplo, para inmigrantes ilegales en Cruz Roja y en otros sitios. Sí, que desde que nos hemos ido parece que se han tirado en plancha a intentar, ya digo, poner en práctica todas las políticas del PSOE, incluso más allá que el PSOE, pues eso, en materia de inmigración ilegal, ¿no? De fomentar estos chiringuitos que viven de eso, ¿no? Que se lucran indirectamente con el tráfico de personas. Sí, sí. Pues Alejandro Nolasco, muchísimas gracias por tu claridad y muchísima suerte de cara al domingo. Tened mucho cuidado, que están las carreteras complicadas. Pues ayer se me quedó el coche en Aliaga y no puedo subir. O sea, se me quedó a mitad del camino porque patinaba el coche. O sea, que no os podéis imaginar. Azcón ha elegido la peor fecha para su teatro, que nos va a costar a todos 4 millones de euros a los aragoneses. Bueno, pero sabe que sois los únicos que os movilizáis pese a los temporales, así que Eso es verdad. Eso se agradece. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, un abrazo, gracias a todos. Adiós. Un abrazo. Rubén, me gustaría empezar con el tema de los menas y el tema también esa regularización masiva que han anunciado por parte del gobierno. ¿Hasta qué punto crees que el Partido Popular en estos momentos está tratando de desvincularse por el miedo al efecto que pueda generar a nivel electoral de cara a una subida meteórica de Vox? Porque al final, como bien hemos sabido, hace escasos año y medio, anunciaron que estaban junto al PSOE en la regularización de 500.000, ¿no? Y hace escasas semanas, no hace falta, con el Partido Popular, no hace falta retrotraerse mucho, y hace escasas semanas y escasos minutos están repartiendo menas por todo el territorio nacional de la mano con el Partido Socialista, pactando con el Partido Socialista en Europa la invasión migratoria, pactando con el Partido Socialista en Europa los repartos de menas, las cuotas a las que, por ejemplo, se niega Hungría a aceptar y por ello tiene que pagar una multa, que como dice Víctor Orbán, es que no sale a cuenta pagar la multa antes que meter... Y es 1 millón al día. ...a estas personas en nuestro país. El Partido Popular es culpable de todo lo que está pasando. Borja Semper decía hace poco, claro que hay que regularizar inmigrantes, hay que darles una salida. La salida que hay que darles a los inmigrantes se llama billete de vuelta, puerta de salida. Si vienes a mi país, vendrás con orden, haciendo la fila, cumpliendo los trámites, con ganas de sumar, no con ganas de robar, de una o de otra manera. Seguimos en esa dicotomía terrible de un jubilado español, 600, 800, 900 euros, como decía Alejandro, compartiendo baldas de un piso, mientras que un mena consume 6.000 euros al mes. Y bueno, menores, esto ya es... algunos tienen más años que un bosque. El violador de Hortaleza tiene 23 años. ¿Quién pidió que se hicieran pruebas de edad a estos supuestos menas antes de entrar en un centro de menores? Vox. ¿Quién se negó? El Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso. Es que es inaudito que si vas a meter a una persona en un centro de menores le hagas una prueba para ver si es menor. Votaron en contra. 23 años, violación. El Partido Popular es corresponsable de la invasión migratoria, de la inseguridad y de todas las políticas que están arruinando a España, sus intereses nacionales y a los españoles, porque lo pactan en Europa. Y luego te viene Azcón, o te viene Isabel Díaz Ayuso, o te viene María Guardiola diciendo el Pacto Verde de Pedro Sánchez, Mercosur de Pedro Sánchez. Pero por favor, si lo pactan todo con el Partido Socialista en Europa, Mercosur es un pacto PP-PSOE en Europa. Los 19 eurodiputados del PP han votado Mercosur y han votado en contra de que se paralice. La situación de Aragón con el Pacto Verde es terrorífica. Los cauces de los ríos repletos de escombros y de basura, y eso puede traer problemas en el futuro.
La cuestión de Forestalia, que también se ha mencionado, el tinglado de los incendios, la recalificación de los terrenos para construir parques eólicos o parques solares ineficientes, caros, subvencionados, que no sirven absolutamente para nada. Decía Donald Trump, la República Popular de China es el número 1 fabricante y exportador de molinos eólicos, no consume ninguno de lo que fabrica, con lo cual está indicando, ¿no?, en qué consiste esa tecnología y para qué sirve. Absolutamente para nada, salvo para satisfacer un discurso fundamentalista verde patrocinado por el Partido Popular y el Partido Socialista, que igual que pactan el Pacto Verde, pactan la invasión migratoria de Europa y de España. Hay un reemplazo. Y esto está pactado por el Partido Popular y el Partido Socialista. Y no hace falta retrotraerse a semanas, ni a meses, ni a años. Mientras estamos hablando, el Partido Popular está repartiendo menas, está volcando inseguridad a nuestras calles. Fijaros, es que hace 2 días, la madre de Isabel Pérez Moñino ha sido atracada en Fuenlabrada por un extranjero. Es una ciudad sin ley. El Partido Popular cree en el modelo de los parques temáticos, pero son parques temáticos del salvaje oeste, claro, con salvajes importados. Raúl, bueno, por hacer un inciso, porque mencionabas al Pacto Verde, también hace escasos días hemos conocido, según un ingeniero de caminos, que el 60% de presas en España en estos momentos son muy peligrosas, están en unas condiciones pésimas y tarde o temprano puede ser que también nos den un susto, como nos está dando, por ejemplo, la red ferroviaria. Raúl, ¿crees que los españoles son realmente conscientes de lo que supone el regularizar a 500.000 o incluso más de 500.000 inmigrantes ilegales de una tacada? El tema de la regularización es una cosa que se votó hace tiempo. Es una forma de complacer a Podemos porque necesita los 3 votos de Podemos. Y es una medida electoralista porque lo único que puede presentar el Partido Socialista en las próximas elecciones es el miedo a la ultraderecha. Entonces, realmente no le importan ni los inmigrantes ilegales ni no. En España hay más de 840.000 personas indocumentadas. Esas son las estadísticas propias de lo que es la Policía y la Guardia Civil. 840.000. ¿Para qué regularizas 500.000? ¿Regularizas a todos o a ninguno? Entonces, estas medidas sirven para muchas cosas. Aquí en Madrid, por ejemplo, hay un problema de vivienda. ¿Sí? Bien. ¿Quién sale beneficiado con eso? Fondos. No. El que más recauda es el Estado. Entonces, cuanto más se especula con la vivienda, más dinero recauda. La recaudación con la subida de la vivienda ha subido un 56%. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Porque siga subiendo el precio de la vivienda. La solución de la vivienda, si te das cuenta, no construyen, no hacen nada, no liberalizan suelo. ¿Por qué? Porque recaudan más dinero y España debe muchísimo dinero. A más inmigrantes traigo, más colapso de vivienda, más sube el precio. Entonces, realmente yo siempre lo llamo tráfico de carne, porque igual que la otra vez que estuvimos aquí, que os estuve explicando cómo se destruye un país quitándole su mano de obra y el país receptor, de repente, pues igual que la inflación licúa la deuda, por eso le gusta mucho la inflación a la emisión de moneda y te dicen, no, la deuda PIB ahora está en el 103, que estaba en el 120. Qué buenos gestores somos, sí, pero antes debía 1.180.000 y ahora 1.700.000. Debo más dinero, qué contento estoy. Todo es una medida electoralista y obviamente, además, eso va a generar un voto de toda la gente que trabaja en esto. El regularizado no puede votar, pero el que le van a dar 1.800 euros en Cruz Roja por trabajar 3 días a la semana, le va a votar al criado del trabajo. Va de eso. Y el regularizado, además, está más cerca de poder votar, es decir, está eliminando un paso. Puede votar municipal y autonómicamente. Entonces, claro, al PSOE y al PP le interesa ese voto, porque para poder votar necesitan más de 10 años en las nacionales. Entonces, el cortoplacismo no va por ahí. En Aragón, por ejemplo, estas elecciones, ¿por qué se convocan ahora? ¿Cuándo es la peor fecha para votar en Aragón? Con nieve y frío. Entonces, ¿qué buscas con diputados baratos? Poca participación. Convocar elecciones un 21 de diciembre, ¿eso quién lo hace? Porque no quieres que vaya la gente a votar. ¿Entiendes? Realmente no te quieres exponer a un sufragio universal, sino quieres simplemente ver cómo se moviliza. Por eso cuando estuvimos aquí yo ya dije lo de Podemos sin hacer nada, le va a tocar la lotería. En Extremadura. En Extremadura. Entonces, el Partido Popular sabe que sacando menos votos se puede meter más cerca de esa mayoría que no le va a llegar. Y, de hecho, el invitar a
formaciones políticas que no tienen nada que ofrecer, ni programa ni nada, solamente con intentar quitarle unos poquitos votos en sitios como Teruel y Huesca, cuando sea capaz de movilizar 6.000 votos, le puede quitar 2 diputados a Vox, que es de lo que se trata esta jugada. Sí, al final es evidente que ya la convocatoria electoral de por sí se hace única y exclusivamente para intentar no depender de Vox, para poder tener mayoría absoluta, pero eso es algo que en Extremadura no pasó y que, Marcela, según apuntan todas las encuestas, aquí tampoco va a ocurrir en Aragón, al menos del PP solo, porque sí que necesitaría partidos autonomistas o incluso nacionalistas para poder gobernar con mayoría absoluta, pero desde luego está muy lejos de llegar a esos 34 diputados, si no me equivoco, que conforman la mayoría absoluta. Bueno, gracias a Dios, porque lo que necesita el Partido Popular, y creo que en Aragón es un ejemplo muy claro que se ha demostrado cuando Vox estuvo en los gobiernos, es que si no está Vox, el Partido Popular no funciona. No sé si habéis tenido oportunidad de ver hace unos días el debate autonómico al que solo llamaron entre ellos, se repartieron el debate autonómico Partido Popular y Partido Socialista. Lo vieron 30.000 personas. Sí, pues yo he visto algunos cortes, ¿no? Y efectivamente, solo Partido Popular y Partido Socialista lo llamaban cara a cara, pero yo creo que era más bien un espejo, porque hablaban exactamente lo mismo. No hablaron de inmigración, no hablaron de inseguridad, no hablaron de bajadas de impuestos. O sea, haciendo un poco referencia al título de este programa, hablaban de esa política de salón, del bolso de Soraya, de los problemas que no son reales de los españoles, sino del problema que quiere plantear el bipartidismo, que está muy alejado de las calles, y no hablaban de la realidad de los españoles. Entonces, eso es lo que le pasa al Partido Popular. Muy bien, electoralmente y pensando que puede aprovecharse de esto porque han provocado ellos aposta a estas elecciones. O sea, ellos han dicho que no ha habido un apoyo de Vox de los presupuestos por parte de Vox, pero bueno, yo creo que lo ha dicho el señor Nolas con numerosas ocasiones, que les presentaron un PowerPoint de 30 diapositivas y esos eran los presupuestos que supuestamente tenían que votar o no votar, ¿no? Entonces, ellos creen que rompiendo así el gobierno puede salir de bien las cosas, no les salieron bien en Extremadura y yo dudo que les salga bien en Aragón, pero eso no quita que puedan seguir manteniéndose en el poder y que puedan seguir aguantando sus sillones, ¿no? O sea, aquí no dan puntadas sin hilo porque ambos están a lo mismo. O sea, Claro. Eso Claro. creo que también es importante. Comentaba un tema, Raúl, en el que me he quedado pensando, y es el tema de que al final estamos en máximos históricos en lo relativo a la recaudación y, sin embargo, los servicios públicos se ve que están peor que nunca, ¿no? Porque estamos hablando el tema ferroviario ahora por el drama que hemos sufrido, pero en general se ve en todo. También existe un colapso sanitario. Es prácticamente todo. Me gustaría preguntarte, José Ramón, si consideras que esto también se debe en parte a esa llegada masiva de inmigrantes que están permitiendo tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, y en caso de ser cierto, porque existen datos que lo confirman, que estamos en récord de recaudación, ¿a qué está yendo ese dinero? A mí me parece que está bastante claro, pero en fin, voy a intentar explicarlo. A ver, tú por una parte ingresas cada vez más y tienes un stock financiero cada vez más amplio que te permitiría, si fueras honrado, hacer frente a las necesidades de tu población, que se manifiestan en todos los ámbitos. Te lo permitiría, pero no te lo permite. ¿Y por qué no te lo permite? Pues por 2 razones. La primera, porque tus prioridades han cambiado. Es decir, aquí tienes una invasión de ilegales a los que quieres dar trato de favor y lo haces. Entonces tienes que detraer fondos que van a una finalidad no prevista o por lo menos no deseable. Y lo segundo, que es lo más grave, esto es pillaje organizado. Pillaje fundamentalmente auspiciado y aprovechado por el Partido Socialista Obrero Español, que se dedica desde siempre, desde su fundación, a intentar descomponer el sistema en el que vive. Recordamos las frases al respecto: yo utilizaré la ley, cumpliré la ley mientras me favorezca, pero no lo haré cuando no me favorezca. Es decir, son capaces de todo, pero claro, aquí lo importante es vivir como piensan ellos, es decir, yo me voy a quedar con los recursos, es decir, entre unos ingresos máximos y unos gastos que son inferiores, evidentemente, a lo que yo necesitaría para mantener las vías de los trenes en condiciones, no importa que sea un AVE o que sea un Alvia, pues la diferencia me la voy a quedar yo con miles de sistemas que yo mismo arbitro. Por ejemplo, la utilización de empresas de intermediación, en las cuales además introduzco a mis peones, no ya tanto para controlar la empresa, que ya lo he hecho nombrando a los presidentes y a los responsables, sino porque esto les permite tener el bolsillo lleno y, por tanto, la boca cerrada o cuando la abren a mi favor. En resumen, tengo cada vez más, debería gastármelo en lo que favoreciera a la población, que me vota o que no me vota, pero que son españoles, tendrían que mirar un poquito a lo que ocurrió en España hace más de 50 años, donde efectivamente los gobiernos transferían la riqueza, que no era tanta, a la totalidad de la población
para generar una clase media que vivieran todos mucho mejor que sus padres y mucho peor que sus hijos. Pues no lo hacen. Lo que hacen es quedarse ellos con el dinero. Y el que venga detrás, que arree. Marcela, ¿querías...? Sí, yo creo que, sin perjuicio de que está íntimamente ligado el tema de la inmigración y la escasez o la falta de posibilidad que tenemos muchos de los españoles que cotizamos y pagamos esta estructura de servicios públicos, está íntimamente ligado con que no podamos acceder a ella muchos, cada vez más, porque esto pasa en colegios, esto pasa en guarderías y no solo en la sanidad. O sea que son muchos de los servicios que los españoles pagamos y trabajamos para ello y no podemos disfrutar. Yo creo que Aragón refleja, exactamente, es un reflejo fiel de España, porque Aragón tiene grandes ciudades como Zaragoza y luego tiene zonas más abandonadas, una España más rural como pues, zonas de Teruel, se dice etcétera, que es el ¿no? Ohio español, ¿no? Sí, y que se ve muy bien, el reflejo nacional lo podemos extrapolar muy fácil a esa comunidad autónoma. Y esta falta de infraestructuras, por ejemplo, ha sido consentida y apoyada por los dos partidos, porque aquí no tenemos solo el tema autonómico. Muchas de esas infraestructuras de falta de comunicación, de accesos, de carreteras, es estatal la competencia. Y Partido Popular y Partido Socialista no han hecho absolutamente nada por evitar esa situación en Aragón, ¿no? Entonces, el tema de los servicios públicos se ve en esta comunidad muy drásticamente, ¿no? Como esa falta de infraestructuras, de carreteras, lo comentaba Nolasco ahora con el tema del cáncer, pero de muchos pues, centros de salud que la gente se tiene que desplazar kilómetros porque se lo han cerrado en su pueblo, se lo han cerrado en su zona. Yo eso lo he visto con mis propios ojos y eso es tremendo, ¿no? Y entonces luego a este problema que ya tenemos de base añadimos que aquí vienen y reparten sin ton ni son por toda España en consenso Partido Popular y Partido Socialista, que fue la causa de ruptura del gobierno de Aragón, reparten a estos inmigrantes que obviamente vienen a chupar y a consumir nuestros servicios públicos. Y eso es una realidad que no podemos negar. Y el que la niegue lo que está haciendo es taparse los ojos y no viendo los problemas que a futuro, y cada vez vemos más jóvenes y que cada vez tendremos más españoles. Bueno, de hecho, 60% de los inmigrantes no trabajan. Así, empezamos fácilmente. Más luego son demandantes netos de seguros sociales. Más luego todas las subvenciones. Más luego las imposiciones culturales. Recordemos, ¿no?, que, por ejemplo, en Ceuta el Partido Popular no da jamón en los comedores públicos de los colegios. ¿Pero de qué estamos hablando? Como decía mi abuela, el que da lo que tiene no tiene por qué dar más. Mire, vivimos en un país donde comer jamón es cultura, de hecho. Pues el Partido Popular está entrando en las imposiciones culturales. El Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que el hijab es como el crucifijo. ¿Pero qué estás diciendo? Es que no saben ni dónde están en el Partido Popular. Están a los negocios, que es lo único que les importa a ellos. Es un auténtico desastre. Nos estamos suicidando como nación con la invasión migratoria, con la sustitución cultural y con el crimen aborrecible del aborto. La cultura de la muerte, donde se ha hecho una página web desde el gobierno de la nación diciendo yoquieroabortar.com. Es una auténtica locura, nos suicidamos en directo. ¿Y dónde está el Partido Popular en todo esto? Con el alcalde de Madrid diciendo que abortar es un derecho. Con la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo que a una chica de 16 años, si está embarazada, hay que decirle que aborte. Que mate a un niño, vamos a hablar claro, es que vamos a dejarnos de eufemismos. Azcón diciendo que está mano a mano con el presidente del gobierno en la cuestión del aborto, negando la objeción de conciencia a los médicos. Es que el Partido Popular y el Partido Socialista, lo decía antes Marcela, es el espejo. Ya son un espejo, son mafia y estafa. La mafia socialista, tampoco nos olvidemos de Montoro, los Montoro Boys, que esto parece que nunca han roto un plato. Bueno, el Bigotes, Montoro, etcétera. Y la estafa del Partido Popular. ¿Cuántas veces tiene que mentirte el Partido Popular? ¿Cuántas veces tiene que estafarte el Partido Popular? Di un número, aquí no te van a defraudar. Sobrepasarán tus expectativas para que dejes de creerles, para que dejes de votarles. Son dos partidos que viven del control pornográfico de las subvenciones y de los medios de comunicación. Si los medios de comunicación no estuviesen postrados a sus pies por las subvenciones, hace tiempo que Vox gobernaría en España, gobernaría los municipios y gobernaría las autonomías.
pero ellos controlan. Vámonos a Aragón, el partido que se está dejando la piel. Antes de la campaña, Vox. Durante la precampaña, Vox. En la campaña, Vox. Los vagos del Partido Popular, los vagos del Partido Socialista, un mitin en Huesca, un mitin en Zaragoza para que venga DJ Pulpo y luego tomarse el aperitivo. ¿Pero qué va a suceder? Que ellos controlan la red clientelar, la red de medios y todavía, desgraciadamente, cuentan con la confianza, yo ya quiero pensar que ingenua o por desconocimiento, o en algunos casos, como en el caso del Partido Socialista, por maldad, siguen apostando por ellos. Pero fijaros, lo decía Santiago Abascal, Roma no se hizo en un día. Y poco a poco, la ola de patriotismo pues va invadiendo el panorama político español, europeo y global. Raúl, menciona Rubén el tema de la red clientelar. Me gustaría preguntarte si consideras que esas redes que existen, sobre todo en los partidos del bipartidismo, va a imposibilitar que el Partido Popular jamás pueda dar el cambio que realmente sus votantes esperan y siempre va a seguir anclado en mantener o incluso propulsar políticas socialistas como es el despilfarro económico, como es, según ha mencionado Rubén, el tema del aborto, el tema de la inmigración y todo esto que tanto dinero de los españoles va a parar ahí. Yo voy a hacer todo lo contrario de lo que has dicho. Voy a comentar una cosa de ella, del señor y del caballero. Cuando fue el debate cara a cara, lo que más me gustó de todo fue cuando Pilar dijo, qué vergüenza que necesitamos 40 días para que te atienda un médico. Y entonces dijo Azcón, pues fíjese que con nosotros solo son 30. Diciendo, sí, para que te vea un médico son 30 días. Y es como, fabuloso, maravilloso. Luego el tema de colapsar los servicios tiene una explicación muy buena. Y todo es para sacar el dinero a la gente. El que trabaja, tú estás obligado a pagar la seguridad social. Y estás obligado. Pero como no te atienden, empiezas a hacer uso de la privada. Por lo tanto, un dinero que normalmente ahorrarías para tus hijos, lo tienes que invertir en la sanidad privada. Yo, con los críos, tú tienes un pequeño, no te lo atienden, no puedo estar 14 horas en urgencias, terminas por pagar la privada. Entonces, son 2 veces que te roban. Y luego el tema de la población. Aragón tiene una peculiaridad que es única. Y en el aeropuerto de Tenerife Norte se puso un campamento para los pateristas, ¿vale? Y fue el mayor cambio poblacional de la historia de España, de invertir la pirámide poblacional por densidad de extranjeros asumidos en menor espacio de tiempo. El segundo lugar fuera del aeropuerto de Tenerife Norte es Aragón, que varió la población un 11% con la última legislatura de Lambán. Entonces, si sumas todo esto, pues la red clientelar que comenta de Aragón, inevitablemente no va a variar, porque tú vienes de 2 legislaturas de Lambán, donde Aragón aumentó la deuda en más de 2.000 millones de euros. Lambán dio más de 400 millones de euros en contratos menores. Generó una red clientelar monstruosa. ¿Qué es lo que hace Azcón? Azcón no ha presentado presupuestos. Nunca. De hecho, enseguida salió Federico Jiménez Los Santos, lo de los medios de comunicación, a decir que para qué quería gente incapaz como Nolasco recibir 8.000 folios que no los iban a leer. Pues yo en 2 días estuve con la gente de Vox en Álava y nos leímos 2.000 folios de los presupuestos para sacar todas las partidas truchas que había. No, el problema que le pasa a Azcón es que sabe que se los va a leer. Ese es el problema que tienen. Por eso no le mandan los 8.000 folios. Pero fíjate que falta porque les han tenido en gobierno y saben cómo les controlan. Pero qué falta de respeto es lo del trágala, de no, yo te digo, mira, vótame esto, que mira qué bonito es. Pero, ¿qué pasa? Que Azcón, en año y medio, ha subido la deuda en más de 290 millones de euros. Entonces, si esta es mi gestión. Claro, al ritmo de deuda que llevaba Lambán es menos deuda, pero realmente ¿dónde está ese dinero? Recaudando más que nunca. Y la red clientelar es fabulosa porque Nolasco hablaba de 2.000 chinos, iban a venir 2.000, luego 2.100. Ya han pedido 4.100 permisos de trabajo. Ellos se construyen las casas, ellos se construyen la fábrica, ellos trabajan en la fábrica y la electricidad y los terrenos se los damos nosotros. Poca broma con esto. Porque hablamos de KTL ahora. Sí, claro. La empresa KTL con la que ha cerrado un acuerdo Azcón. Ahí, si tú buscas la foto, yo la recomiendo que busquéis la foto donde se anuncia y sale Pilar Alegría cogida de la mano con Azcón, los dos ahí diciendo, Dios mío, qué pelotazo estamos pegando. La pondremos. Es un espectáculo la presentación. Yo recuerdo hablar con Nolasco cuando apareció eso. Digo, ¿qué va a pasar con esto? Pues pasan 2 cosas. Primero, Aragón está secuestrada energéticamente porque produce una cantidad de electricidad que no puede salir. Esos nudos eléctricos, Aragón necesita, te dice, sí, tenemos 60.000 millones de euros de inversión presupuestada,
y ya 40.000 casi seguro. Y entonces la empresa te dice, necesito energía. Ah, no hay. Ostras, pues es que el otro día nos pusimos a cero energético de la energía eólica. Tuvimos cero energético. Automáticamente llaman a Castellón y la tierra que se extrae de Teruel y que se convierte en cerámica en Castellón, tuvieron que apagar la electrointensiva. Eso influye en que la electrointensiva influye en los AVE, por ejemplo, que consume mucho. Entonces, ¿para qué quieren los aerogeneradores de Forestalia o las placas solares? Pues lo de Forestalia a mí me ha quedado claro desde el principio para qué se ponían. Y la fotovoltaica en Castilla y León del Partido Popular, que será el mayor caso de corrupción de la historia de España, se sabe para lo que es, porque si no la puedo vender, si no la puedo gastar porque no tengo industria, entonces te dicen, no, es que ahora vamos a necesitar centros de datos. Ah, muy bien, los centros de datos necesitan el octavo de agua que consume un pueblo. 1 de cada 8 litros que tenga un pueblo tiene que ir para un centro de datos. Eso no se lo ha dicho a la gente. Entonces tienes lugares como Toledo, que tiene una sequía brutal, y le dicen que en sitios como Talavera nos van a poner un centro de datos, y los vecinos no saben que si se quejan del Tajo por culpa de los murcianos, cuando arranque el centro de datos, ¿dónde le va a echar el agua? Entonces ya te digo que esa red clientelar que se monta, Azcón es, nosotros, con todo el respeto del mundo, lo llamamos tombolero. Es el típico que va a la tómbola y te ofrece algo que luego pues es irreal, ¿no? Pues eso funciona muy bien. Azcón sabe perfectamente que manteniendo esas políticas socialistas de no ha quitado nada, no ha recortado un duro, ha seguido con su deuda, no ha quitado un chiringuito, como Juanma Moreno en Andalucía, como todos hacen lo mismo, es una línea continuista, no es rupturista, y que miedo que vienen estos que os van a cortar el chorro. Entonces se busca eso. Por eso es muy difícil cortarlo, porque teniendo una población tan dependiente, tienes un voto cautivo. Claro. Y si los dejas encerrados en Arcosur también, porque el tranvía de Arcosur va camino de ser el nuevo tren de Extremadura que lleva por los siglos de los siglos pospuesto, y porque Vox lo ha sacado de nuevo. Porque al Partido Popular, al Partido Socialista, sus ciudades de 15 minutos, la gente hacinada, la gente amontonada, extendiendo la mano para pedir, y ahora Azcón se acuerda del tranvía Arcosur, que es una propuesta de Vox. Porque están recuperando todas las propuestas de Vox, ahora como que las recuperan. Pero como decía Raúl, tombolero, te va contando una milonga, te dan al final un perrito piloto despeluchado, y como te vas a tu casa con el perrito piloto y dices, esto va que lo quiero si no vale para nada. Finalmente la estafa es esto. Vamos a hacer, luego no hacen nada, un par de cosas estéticas. Pero el tranvía Arcosur, que es una propuesta de Vox en el programa electoral, sí, que dice el PP que lo va a evaluar. Pero ¿acaso la movilidad a ese barrio que está profusamente poblado de gente que tiene que entrar, salir, ir a trabajar en mejores condiciones? Les da exactamente igual. Ellos al negocio de Forestalia, al negocio de KTL, al negocio, que es lo único que les importa. Porque la gran diferencia que hay en estas elecciones y en todas aquellas en las que compite Vox, en unas circunstancias que, bueno, dejan que desear por la pornografía en el control de los medios de comunicación y de las subvenciones, ¿no? Vox no compite en las mismas condiciones que lo hace el Partido Popular y el Partido Socialista, porque le hacen trampas, pero aún así se sobrepone. La gran diferencia es una. Vox tiene valores y el Partido Popular tiene precio, como el PSOE. Y esto es lo que hay. Y a partir de aquí habrá que tomar decisiones cuando vas a votar, ¿no? Yo siempre digo, mucha gente te empieza, no, yo soy de Vox, pero aquí... No, déjate de historias. Si eres de Vox, votas a Vox. Y si no, también. Y resuelves la dicotomía, el dilema. Porque ya Vox no es tanto sentirse identificado. Yo particularmente me siento muy identificado con la línea política, espiritual de Vox. Pero hay personas que no sienten a lo mejor esa identificación, pero ya es una cuestión de sentido común. Ya Vox es el partido de la gente normal, que está harta de que le confisquen el dinero vía impuestos, que está harta de prohibiciones absurdas, de imposiciones absurdas. La baliza, decía antes José Ramón, la confiscación, es una locura. Ahora hay que confiscar dinero por la baliza. No sirve para nada.
y pone en riesgo, por ejemplo, la vida de personas con marcapasos. No sirve absolutamente para nada, salvo para que bandas de cuatreros en el salvaje oeste, os recuerdo, vayan a donde está tu coche inmovilizado y además de tener el coche averiado, te van a atracar. Esta es la situación que tenemos en España. Y en todas las elecciones vemos la mafia, la estafa y la decencia. Hablábamos también de redes clientelares. Mirad, aquí ahora mismo en la Comunidad de Madrid ha pasado que el Partido Popular, la banda estafadora del Partido Popular de Móstoles, ha roto el acuerdo de gobierno con Vox. Porque un desertor de Vox, un tránsfuga del grupo político, se va. Dice el PP, bueno, como ya sois un concejal menos, la concejalía de Cultura me la quedo yo. Y se nombra el alcalde sin ningún pudor ni vergüenza concejal de Cultura porque yo lo valgo. Claro, Vox dice, no, oiga, perdone, el acuerdo es que la concejalía es nuestra. Pues eso ha sucedido. Y ellos están encantados de conocerse y de estafarte en la cara, porque son una estafa. Y esto se pone de manifiesto en todos sus actos y en todas sus políticas. Y hay que decir ya de una vez por todas, sentido común, stop a la mafia, stop a la estafa. Creo, Rubén, que sinceramente cada vez más gente lo ve, ¿eh? Yo estoy convencido de que Claro. son millones los españoles que en estos momentos entienden que solo hay un partido que mira al pueblo directamente y que le dice cuáles son sus problemas. Y no se lo dice ahora, que ahora es muy fácil y que ahora el PP lo hace en campaña. Lleva diciéndoselo años. Lleva diciendo muchísimo tiempo y al final ha resultado ser cierto prácticamente todo lo que venían anunciando. Por lo tanto, eso es algo que la gente sabe, la gente tiene en cuenta. Probablemente eso ya ha provocado que Vox haya superado la barrera del 20% y se van a ver muchos cambios. Lo que yo tengo dudas es de si el primero en caer será el Partido Socialista por haberse convertido en una auténtica mafia corrupta o el primero en caer será el Partido Popular por haber estado tantos años engañándole a la gente. Ahí está, yo creo, el duelo, el debate. Por ejemplo, comunidades como Aragón sí que parece que el Partido Popular está más que asentado. Veremos a ver qué consigue hacer Pilar Alegría. Veremos el resultado de Vox, pero sí que me gustaría, en base a lo que hemos estado comentando, hablar de Forestalia, ¿no? Al final es una empresa de renovables que representa ese cambio energético que está viviendo nuestro país, cómo se está abandonando la energía tradicional, cómo se está apostando por paneles solares, por molinos de viento, muchas veces, y esto también ocurre en Aragón y ocurría en Extremadura cuando lo comentamos, expropiando terrenos a agricultores, un sector cada vez más perjudicado por las normativas europeas, es decir, impuestas por PP y PSOE, pero también nacionales, impuestas a veces por el PP a nivel regional y otras por el PSOE, que es quien gobierna a nivel nacional. José Ramón Ferrandis, sé que eres un experto en todo lo relativo al cambio climático. Me gustaría conocer, porque también hemos sabido recientemente que Forestalia estaba siendo investigada por la UCO, por la Unidad Cooperativa de la Guardia Civil. ¿Hasta qué punto consideras que Forestalia lleva años actuando como un chiringuito y cuánto perjuicio crees que puede causar en los españoles, sobre todo en los aragoneses que se dedican al mundo del campo? A ver, las empresas de intermediación entre los fabricantes de... Vamos a centrarnos en la energía eólica. Los fabricantes de molinos, que son las empresas de la República Popular China, que está controlada absolutamente por el Partido Comunista Chino, esto es algo que siempre hay que tener en cuenta. Las empresas en cualquier país actúan como intermediarios. En realidad son lobbies o grupos de presión. Hay una estafa global que dura ya más de 30 años y que se está desmoronando a gran velocidad. Es la famosa afirmación del cambio climático antrópico o antropogénico. Es decir, está haciendo cada vez más calor, sí, no hablamos del tiempo atmosférico, hablamos del clima. Está haciendo cada vez más calor como consecuencia de la intervención del ser humano que quema hidrocarburos, emite CO2, ese CO2 calienta la atmósfera, ese calor derrite el hielo, no el hielo que está flotando, porque entonces no habría variación en el nivel del mar, sino aquel que se encuentra en la Antártida y en Groenlandia, y entonces el nivel del mar subiría y desaparecerían países, ciudades y sería el caos. Hay que evitarlo. ¿Y cómo lo evitamos? Pues no quemando. ¿Quiénes? Bueno, aquellos que quieran imponer a su población los sacrificios necesarios mientras en la intermediación ganan mucho dinero, pero esa es otra historia. La cosa se ha resumido básicamente a los Estados Unidos de Biden y a la Unión Europea del Partido Popular y el Partido Socialista, que no se nos olvide que trabajan de consumo en materia climática. ¿Es cierto eso? No, es falso. Y entonces, si es falsa la base,
¿para qué utilizamos los mecanismos de sustitución de la energía tradicional por energías renovables? Bueno, pues porque es un negocio enorme, gigantesco. A nivel mundial son billones de dólares o de euros, da lo mismo. Son de dólares porque el euro simplemente se utiliza en la Unión Europea, lo digo porque estamos en España. Entonces, bueno, pero es que hay mucho dinero a ganar. A ver, no es exactamente cierto que lo que el hiperbólico Donald Trump dijera acerca de la utilización china, por su parte, de los molinillos que fabrica y exporta sea cero. No, no es cero. Pero bueno, él habla así y además yo le apoyo. Es decir, si los demás son tramposos, tú tienes que ser hiperbólico, porque de lo contrario tu mensaje no llega. Dicho esto, los chinos se enriquecen enormemente con la producción y la exportación de elementos que destrozan las estructuras de seguridad energética de todos los países del mundo. ¿Y por qué digo que la destrozan? Pues por varias razones. La energía eólica es una energía que tiene 3 problemas fundamentales, y ya con esto me voy a callar, ¿eh? La primera es que es inestable, es decir, si hace poco viento o nada, o mucho viento, como ha pasado ayer en España, se tienen que parar los molinos y entonces la energía no llega al usuario. Caramba, ¿no podemos fiarnos de ella? No. ¿Y entonces qué hay que hacer? Hay que poner estructuras de respaldo. Oiga, pero cuando yo tenía carbón, energía hidroeléctrica, energía nuclear y quemaba gas, no necesitaba ninguna energía de respaldo. ¿Me está costando el doble la energía eólica? Sí, claro. ¿Me lo dice usted? No, porque yo lo que le digo es que el viento no cuesta y por lo tanto es la más barata. ¿Usted me está haciendo trampa? Sí. Ah, bueno, ¿y entonces por qué ponemos la energía eólica? Porque no emite CO2 a la atmósfera. Y ahí cerramos el círculo de la trampa. Es decir, ¿para qué sirve? En última instancia, para contestar a la pregunta. Bueno, había más problemas. Otro de los problemas es que no tiene inercia. Todo el mundo se acuerda de la energía eólica, todo el mundo se acuerda de lo que nos pasó en el mes de abril, a finales 28-29, ya no me acuerdo, que hubo un apagón general en España por primera vez en la historia. ¿Y eso por qué pasó? Pues pasó porque el gobierno, y no importaría cuál de los dos gobiernos, porque tanto el del PSOE como el del PP son iguales al respecto, dedicaron la inmensa mayoría de la producción de la energía a que lo hicieran las renovables, esas que no emiten CO2 y son tan buenas para el mundo, cuando sin el CO2 estaríamos todos muertos. Bueno, pues entonces hubo un momento en que se cortó esa energía y se cayeron todas las redes, se cayó el sistema y nos quedamos sin luz, de lo que hubo más de 10 muertos, todo hay que decirlo, pero parece que nadie se acuerda de los muertos. Bien, otro gran problema es que no tiene inercia. ¿Por qué? Tú paras de girar y entonces la energía no fluye. Si tú paras, por ejemplo, la energía nuclear, tiene un volante de inercia de varios centenares de toneladas que sigue girando durante varios minutos produciendo energía y evitando los cortes. Y eso pasa también con la energía hidroeléctrica y sus turbinas. Es decir, desde el punto de vista técnico, no tiene sentido la energía eólica. Desde el punto de vista del suministro, no tiene sentido la energía eólica. Entonces, ¿desde qué punto de vista tiene sentido? Clean, clean, caja. Caja para unos pocos, privilegiados. Eso es. Claro. ¿Y quién cerró Garoña? Mariano Rajoy Brey. ¿Quién lo festejó? Maroto, alias el de la moto. Esto es el Partido Popular. Garoña la ha cerrado el Partido Popular, no la ha cerrado el Partido Socialista. Y cuando cayó Garoña, la bancada de focas amaestradas del Partido Popular aplaudió al unísono. Las redes sociales eran un festival de tuits celebrando el cierre de Garoña. Esto es el Partido Popular, que no cree en nada porque tiene precio. Lo acaba de describir muy bien José Ramón. Tienen precio. La energía nuclear, según sopla el viento, nunca mejor dicho, no tienen política respecto a nada. Vieron que había un movimiento ecologista heterogéneo y dicen, a ver si ahí pescamos votos, diremos esto de la energía, cerraremos Garoña, vamos a adornarnos con que existe el cambio climático, voy a ponerme el rosco masónico multicolor para animar a la gente. Y como dice, y se lo dice uno de ellos además, Esperanza Aguirre, dice que no vamos a sacar un solo voto de ese sector, por mucho que el Partido Popular defienda la farsa del cambio climático, la falsificación de la historia, el fundamentalismo verde, el aborto. No van a sacar un solo voto de ese sector, pero ellos insisten porque sus sociólogos les dicen que deben intentar esa beta ideológica. No tiene ningún valor. Yo no creo que sea un tema sociológico o electoralista. Yo creo que es un tema de dependencia. Es un tema de que al final sus jefes saben que hay unas líneas rojas que son inamovibles
en el Partido Popular, pero no en el Partido Popular español, en el Partido Popular europeo. Al final hablamos de que tanto Pedro Sánchez como Feijóo, a la hora de la verdad, cumplen órdenes para la misma persona que es Ursula von der Leyen. Y ambos, incluyendo también a von der Leyen, tanto Feijóo como Sánchez como von der Leyen defienden la misma agenda, que es la Agenda 2030. Entonces, en base a eso, todo el conglomerado de empresas multinacionales que se han podido generar y que tienen vínculos con ambos partidos. Además, en España creo que se suma el extra de que venimos de una transición en el 78 en la cual solo ha habido 2 partidos que han copado el poder y, por lo tanto, han estrechado lazos en lo relativo a estar en esa alta esfera y saben que dependen el uno del otro. El problema aquí es que Sánchez, creo yo, por ser como es, por ser un déspota, ha querido romper con todo consenso que había habido en el pasado junto al Partido Popular para intentar remover odios del pasado, como es el conflicto civil, y el Partido Popular se ha quedado perdido. Y precisamente por eso escuchamos tantas veces al Partido Popular criticar el sanchismo. Pero hace ellos están guiños. deseando que vuelva el socialismo. Ellos están deseando poder aplicar todas esas agendas woke, todas esas agendas ideológicas. Ellos están deseando poder seguir saqueando el dinero a los españoles, pero teniéndolos tranquilos. Sin un tipo que de repente se vaya a Bruselas a reunirse con Puigdemont, sin un tipo que de repente excarcele etarras, que no haya titulares. Ellos también escarcelan etarras, ¿eh? El Partido Popular es que a mí la verdad que este lo tema, tienen todo. este tema de la energía me parece esencial y creo que no ha salido aquí en la mesa un tema bastante, o sea, una raíz del problema bastante importante. Lo económico es verdad, aquí hablan es un lenguaje de progreso, transición verde, y lo único que hay verde es los billetes, estoy de acuerdo, hay un interés económico detrás, eso está claro, pero se nos ha olvidado un tema importante, y es la destrucción masiva del campo y la destrucción de los paisajes. Es algo esencial en España y en nuestra sociedad y pasa muchas veces desapercibido. En el caso de Aragón, yo no sé si habéis paseado por ahí, aparte de tenebroso en la noche, el tema de la luz roja con los molinos esos, que es tremendo, porque hay una cantidad de molinos que impacta, que son bosques de molinos en la zona de Navarra. En Galicia también pasa lo mismo, que se han cargado la imagen visual de años y siglos de tradición del Camino de Santiago, por ejemplo, ya no es la misma porque han plantado ahí los molinos estos. Pues aquí pasa lo mismo, y yo creo que lo del tema del paisaje es clave. Nolasco lo ha apuntado en su intervención. Cuando yo estaba en el gobierno, hicieron una proposición de ley para determinar en qué zona se podían poner estos molinos o placas solares, etcétera, según la utilidad del suelo, según el paisaje, según tal. Y todo esto, en cuanto saliendo del gobierno, el Partido Popular se lo cargó de la manito con el Partido Socialista, los dos en apoyo. Y yo creo que esto en España, también lo hemos visto con los olivos en el sur de nuestra nación, es esencial. Y se nos olvida muchas veces, porque está el tema de forestalia, claro, que es muy goloso, el tema de que estos señores siempre van a llenarse el bolsillo, pero se nos olvida que están matando al campo constantemente, están matando al campo con sus normas de competencia desleal, están matando al campo cada vez que hacen una plantación de placas solares y de molinos en lugar de dejar a la gente que produzca, están matando al campo cuando te dan subvenciones para que no produzcas en tu tierra y recibas el dinero de otro lado. Y España, nos guste o no, es un país de campo. Entonces, aquí hay otra cosa que subyace detrás que yo creo que tiene que salir en estos debates y tenemos que recordarlo. Sí, sobre todo que mencionabas el tema del campo, creo que es importantísimo. De hecho, Raúl, también quiero que me hables de este asunto porque eres seguramente de las personas que más lo conoce. Y luego otro es el de la inseguridad. Zaragoza yo creo que es una de esas capitales en las que más se ha visto un aumento de la delincuencia vinculada directamente a la llegada masiva de inmigrantes, sobre todo de procedencia magrebí, ¿no? Allí ya se han abierto centros de menores y muchísimas personas con las que he podido hablar estos días que viven directamente en la ciudad me dicen, es que ya hay lugares, bueno, me contaban el otro día que ya hay incluso no-go zones, en las que había bandas que controlaban de arriba abajo el lugar y que imposibilitaban todo tipo de, digamos, relación normal con el ciudadano medio, ¿no? Me lo contaba una amiga mía, a la que tengo mucho cariño, periodista, que de hecho vio cómo un grupo de magrebíes robaban a un pakistaní. Ella, con gran instinto periodístico, entró para preguntarle al pakistaní qué había ocurrido y estos volvieron en patinete, con las bufandas que se ponen en la boca para que solo se les vean los ojos, y el pakistaní, aterrado, le cambió de tema a mi compañera, que no les estaba viendo porque estaba de espaldas, y le empezó a hablar pues de ¿qué quieres llevarte? ¿Quieres estas chuchas? Y ella ya se percató y tuvo que salir porque seguramente la siguiente habría sido ella. Y después de que ella saliese del pakistaní le estuvieron siguiendo. Afortunadamente no le hicieron nada. Pero esto, que parece que es algo que muchas veces mencionamos, ocurre en Barcelona, en ciudades como en zonas como las Ramblas, o incluso cada vez más en Madrid,
está ocurriendo también en Aragón. No sé cómo lo ves tú esto, Raúl. Pues mira, primero lo de Forestalia. Forestalia es fabuloso, es de esa empresa que me gusta mucho, porque hace unos años eran los especialistas de la biomasa. Luego empezaron con el tema del aerogenerador. También les gustan las placas. Y ahora el biogás. O sea, cualquier palo que se les ofrezca viene bien. Y pues tienen a bien conformar empresas una con otra que daban comisiones a algunos que están allegados al gobierno. Y una de las cosas muy chocantes es que después de que entrase la UCO, pudieron disolver 14 empresas en menos de 2 días, que son cosas muy chulis que hacen. Todo esto lo agrandó como nunca Lambán, y Azcón, pues con los primeros que se echó la foto fue con la gente de Forestalia. No sabemos nada. Creo que todos los que estamos aquí habremos escuchado alguna vez esas actividades que se hacen en los colegios de plantar un árbol. ¿A que sí? Hay que plantar un árbol. Forestalia ha cortado 2 millones de árboles. ¿Qué pasa? ¿Que los árboles que corta para poner molinos no respiran? En Murcia se han arrancado 4 millones de limoneros. ¿Qué pasa? ¿Que no son árboles? Entre Valencia y Murcia tenemos 40 millones de cítricos. No son árboles. ¿Entiendes? Entonces me hace mucha gracia lo de en la ciudad los urbanitas dicen, sí, vamos a plantar un árbol, que es muy bonito. Escúchame, aquí hemos podado 200 hectáreas de bosque para poner molinos. Entonces es la gran mentira de la política que nunca le llega al ciudadano, porque apenas el 2% de la población trabajamos en el campo, vivimos del campo, entonces hay una absoluta desconexión. Por ejemplo, Aragón fue el primer lugar donde se llevó la fruta de los comedores africana. O sea, y el segundo lugar, ni más ni menos que fue Murcia con López Miras, que en Murcia, como no tenemos huerta, pues dijeron, pues yo creo que deberían de traer la fruta de Marruecos también. Claro, llamó mucho la atención el tema de los menús halal y de quitar el cerdo en Ceuta, donde gobiernan PSOE y PP juntos, pero el tema de que la fruta en España, del comedor, se contrata a Marruecos, que ya no tiene ningún tipo de cupo, es para hacérselo mirar. El que el 20% de la fotovoltaica se instala en terrenos de regadío es para hacérselo mirar. Si cogieras todas las placas solares que hay instaladas en España, taparías Madrid en hectáreas. Y es el 49% de los proyectos que están aprobados. Taparías ya todo Madrid. Y sigue faltando fotovoltaica. Entonces, esto de las renovables, yo las llamo renoestafables. De hecho, tengo aquí imágenes de transportar una aspa del puerto de Bilbao anoche a Ferrol. El barco vino de China, está en Bilbao, y aspa a aspa, camiones. Entonces, mover una aspa son millones de litros de diésel. Cuando algunos locos como yo dijimos que cuanto mayor fuese la transición verde, más se iba a aumentar el consumo de combustible para extraer los minerales y transportarlos, pues el consumo de petróleo ha subido un 8% gracias a esto. Entonces, ¿a quién le hace el negocio? Pues vamos a lo que vamos. Y luego, del tema de la delincuencia, pues yo la otra vez que vine aquí al programa, la media de mujeres que sufrían una agresión sexual con penetración era de 14, a día de hoy es de 15,3. En España. En España. Hay más de 15 mujeres que sufren una violación al día en España. En España. Y la mitad de las violaciones las cometen extranjeros. 70%, perdón. Lo Pues acabo de leer. actualizamos Me ha el dado dato. 70%. Tú piensas que en Aragón, por ejemplo, con la despoblación tan grande que tiene y las diferencias, porque Aragón, de las cosas más desagradables que se puede decir, que lo llaman Zaragón, porque los políticos solo se centran en Zaragoza, entonces le llaman Zaragón. Entonces tú vas a sitios como Huesca o Teruel, donde una mujer puede padecer este disparate y que tarde más de 2 horas y media en llegar un coche de la Guardia Civil. O sea, lo que te ha comentado él de las carreteras, la red secundaria peor de España está en Aragón. El PP lo dijo en campaña y ahí lo tiene. No ha hecho nada. Lo que hablaba de las competencias. Ellos en eso no se van a gastar un duro, no le van a quitar un duro. Yo siempre recordaré la imagen de Azcón en el Ayuntamiento de Zaragoza intentando poner un trapo de colorines trans en el balcón con la bandera de España. Entonces lo sancionó un juzgado, porque él era más que ninguno del PSOE. Esto lo hemos vivido en la delegación del Gobierno de España de poner ese tipo de trapos de colorines. Y la delincuencia en Aragón, pues solo tienes que ver que es la comunidad autónoma donde más ha subido la delincuencia en el año 2025. Eso es lo que ha traído el Partido Popular. Bueno, las redes están llenas de vídeos de ese tipo de delincuencia. Es que tú, si te vas a la Plaza del Pilar, antes de llegar al Tubos, en estas calles, en la zona donde más disparos hay eso me ha pasado a mí este año cuando estuve unos días en las fiestas del Pilar, y el taxista que me dejó en el hotel me dijo, de aquí para aquí, sí, o sea, donde pero está la muralla romana centro, de ahí, en el pleno centro. De aquí para allá, no. O
sea, que te diga eso un taxista a una española que viene de fuera cuando va a pasar un fin de semana en una ciudad de España, eso es gravísimo. Lo de Zaragoza yo creo que es muy drástico, se ve el contraste muy claramente si andas por las calles de la ciudad, y quizás es por ahí venga que se oye que igual hay ese sorpaso de Vox al Partido Socialista en la ciudad de Zaragoza. Es que ya Zaragoza se está capital. hablando de un sorpaso a nivel autonómico, lo cual yo no veo descabellado, porque hablamos de que las encuestas les dan una diferencia porcentual de en torno al 2%, y el Partido Socialista sabemos que viene en caída libre. Muchos esperaban que se tomase alguna decisión, por ejemplo, en lo relativo al mandato de Óscar Puente. No se ha hecho absolutamente nada. O sea, el Partido Socialista en estos momentos funciona como un pollo sin cabeza, y esto le puede perjudicar mucho. Le puede perjudicar muchísimo a Pilar Alegría. Le está opacando la campaña, que sinceramente creo que ha sido algo mejor que la que vimos en Extremadura por parte del Partido Socialista, que directamente presentó a un señor imputado. Es que el tipo aquel era impresentable, Sí, bueno, es que lógicamente. eso sí. Al que Y lo ya- presentaron. pero ya le han recolocado, ¿eh? Presentaron Ya está impresentables. abandonado el escaño, convenientemente recolocado, porque es que esto funciona así. Bueno, es que si habla... Te sacan de un lado y te llevan al otro. O sea, si es que realmente nadie paga, porque te van a recolocar muy bien recompensado. Y ya en hoteles de Zaragoza, en hoteles de Barcelona, te dicen que no lleves reloj por la calle. Que no lleves reloj porque te lo van a robar. Claro que ya hay no-go zone. El vertedero multicultural ya se ha implantado en el territorio español. Y Partido Popular y Partido Socialista encantados de haberse conocido y de no mover un dedo. Decía el otro día Isabel Díaz Ayuso a Isabel Pérez Moñino: es que ustedes son los reporteros de sucesos. ¿Qué le está diciendo? Es que tú lo cuentas. Y lo que queremos es que no lo cuentes. Y que si viene Marcela y dice que ya no puede entrar en una parte de Zaragoza, que no lo cuentes porque eres una reportera de sucesos. El PP te quiere vender su parque temático de eventos, la F1, y que aquí todos estamos muy bien. Y cuando Vox hace un trabajo ingente denunciando a diario la inseguridad en todas las provincias de España, te dicen: es que eres el reportero de sucesos. Hombre, es que alguien tiene que contarlo, porque si no lo cuentas tú, desde luego Michavila y Maruenda y el que está al frente del ABC no lo van a hacer. Porque hablando de encuestas, hay que ver lo que son las encuestas en España. No reflejan opinión, la inmensa mayoría de ellas. Orientan opinión. Quieren crear opinión diciendo que Albi se sube, que Vox finalmente no consigue. Hay una encuesta que lleva dándole a Vox el 19,999999999, y yo dije el otro día en redes sociales: se os acaban los decimales. Pero si no pasa nada por decir que Vox está en el 22%, lo del 20% era ya hace tiempo, hombre, a nivel nacional. Un 18% autonómico te proyecta el 22% nacional. Y las encuestas te van diciendo: no, el voto útil. Yo cuando debato, y tú lo sabes, que hemos coincidido en otros medios, con los del PP. Hay que hacer frente a Sánchez, hay que hacer pila. No. Yo con vosotros no quiero hacer nada, salvo perderos de vista. Echar a Sánchez, por supuesto, ¿pero para qué? ¿Para que vengas tú con tu pacto verde? ¿Para que vengas tú con tu fundamentalismo verde? ¿Para que un partido fundado por franquistas se declare antifranquista y compre todo el lenguaje y la falsificación histórica de la izquierda? ¿Para que un partido de orientación cristiana abrace sin miramientos la cultura de la muerte del aborto? Bueno, la ley de memoria democrática incluso. No se oponga al derribo de la cruz en el Valle de los Caídos, que ya insinuó al gobierno, porque podrían nombrarlo bien de interés Pero cultural. es que aquí, es que ya tocas un tema muy complicado, porque el otro día, mira, Carlos Quero publicaba un tuit que de verdad yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Veías al melifluo de la conferencia episcopal justificar la invasión migratoria y decía Carlos Quero, con toda la razón del mundo: ya es un hecho, es ya toda la oligarquía contra el pueblo. Y es que es verdad, es que la conferencia episcopal, yo soy católico practicante tradicional, dejémonos de modernismos, yo de San Pío X, para aclarar las cosas. A mí me vale Benedicto. Benedicto, Juan Pablo, San Pío X. Entonces decía, la conferencia episcopal, mientras cuenta las 30 monedas de plata, es ya todos contra la gente normal. Sí, pero no para cargárselos, porque como tienen que seguir pagando impuestos, lo que hay que hacer es ordeñarlos. Es decir, estamos a nivel de ganado.
Esto es así. Y cuando estabas hablando del partido, es que está claro, son los mismos perros con distintos collares. Y cuando digo perros, sé lo que estoy diciendo. Sí. No, completamente de acuerdo. Igual que cuando yo digo que esto es diabólico. Algunos piensan que yo estoy hablando en broma. No. Este gobierno es diabólico. Solamente alguien inspirado en el diablo puede defender esa cultura de la muerte como la defiende este gobierno. Es un gobierno perverso y diabólico. Basta con hablar con las personas que vivieron en primera persona la exhumación de Franco, La profanación. la profanación de Franco, de Primo de Rivera, para que te digan de verdad de qué están hechos, cómo lo vivieron, cómo intentaron hacer todo lo posible para que fuese lo más degradante y humillante posible, ya no para la figura de quien estaba enterrado, sino para las familias. Eso es algo que demuestra que hay muchas personas en este gobierno que seguían por el mal, seguían en base al mal. Y muchas de las políticas que se aplican, al final tienes que pensar que se hacen con un objetivo claro, que es intentar destruir todo lo que tenga que ver con la identidad española, ¿no? Y eso lo vemos con esa sustitución en la que tanto están avanzando en tan poco tiempo, pero también lo vemos en todo lo relativo a los ataques que se llevan a cabo al cristianismo en relación, por ejemplo, a la tolerancia que se tiene con otras fes que, sin embargo, no conforman la mayoría de nuestro país. No sé cómo ves tú, Raúl, todo este tema de los ataques constantes, ¿no?, que se ven por parte del gobierno a, por ejemplo, lo que es la fe cristiana. No sé si crees que es por odio a un pueblo que cada vez lo rechaza más, odio a unas ideas que ya se combatieron hace un siglo en la guerra civil y seguramente estos se sientan nietos de y que eran ansia de revancha. No sé cómo lo ves. Vamos a ver, el socialismo es la cultura del fracasado envidioso. Entonces yo quiero lo que tiene el otro, pero no quiero trabajar como ha trabajado el otro para tenerlo. El tema de la religión cristiana tiene mucho que ver que esto, cuando en 1917 Vladimir Ilich Ulyanov Lenin decía que había que romper las familias y destrozar las familias, eso servía porque si tú no tienes padre o no tienes una figura materna, tienes Estado. Entonces, por ejemplo, Stalin, que no se llamaba así, el señor Joseph fue aquel que dijo que los hijos no son de los padres, cosa que recuperó en España Isabel Cela. Él abandonó a sus hijos, de hecho le pegó un tiro en el pecho a su señora. Stalin era un tío que decía que los bolcheviques puros no tenían relaciones. O sea, tenían hijos, los hijos eran para el Estado, que unos serían soldados, otros serían obreros y lo que sea. Entonces, esto es algo que siempre ha estado ahí. El socialismo siempre ha defendido eso. Yo el otro día comentaba el uso que hacían de las mujeres en la República, esa chorrada del feminismo que además está en la prensa porque ellos se jactaban de todo eso cuando decían, sí, las milicianas ha estado bien un cuarto de hora, pero lo suyo es que se vuelvan a las casas y a trabajar porque hay mucha venerea entre el Frente Popular y entonces hay que retirarlas del frente y tal. Entonces ellas se vengaban de las mujeres que no hacían lo mismo. El sadismo que han hecho siempre en Badajoz, cuando la gran batalla en Badajoz, pues si tenían que buscar específicamente mujeres embarazadas para matarlas, lo hacían. Cuando estuve en Jaca la última vez, el disparate que se hizo en Jaca y en la zona de Huesca, detrás de las líneas, nunca se ha comentado. De eso Amenábar no va a hacer nunca una película. Entonces, es un ataque preciso y conciso de los hijos no son de los padres, tú perteneces al Estado, entonces el Estado proveerá. Y si te das cuenta, cuando se habla de aborto, ¿aborto qué es? Interrupción, ¿no? Pero ¿por qué decimos interrupción? Porque el otro es muy diferente. Tú piensas que yo en los últimos 3 años he tenido 2 hijos y yo siempre hacía la misma presentación de los niños, muy diferente de la del Rey León, que yo siempre decía eso, de la voy a sacar por el balcón, pero es mentira. Yo siempre hacía lo mismo. Yo me hago un vídeo o lo que sea y digo, mira, y la gente dice, qué bonitos son. Digo, sí, son muy bonitos porque mi mujer no lo ha matado. Y la gente dice, ¿cómo eres tan bruto? No, yo soy sincero. Es la verdad. Es muy bonito porque mi mujer no ha querido matarlo, porque si hubiera querido matarlo yo no hubiera podido hacer nada. ¿Entiendes? Pero sin embargo, mi hijo o mi hija no dan pena como un chaval de 17 años que llega en patera a España y que quizá en un tanto por ciento alto, porque tiene una tasa de delincuencia muy elevada, va a terminar por delinquir contra una chica o contra un chico. Entonces, claro, ¿cómo permitimos descomponer esto y hacemos que la gente no le tenga cariño a mi hijo? Pues España es un país de cierta tradición, de cientos de años, y creo que antes que el PSOE ya había procesiones en España,
Y entonces eso hay que descomponerlo. Y como ya decía Lenin, hay que descomponer la familia. Si descompones la familia, el poder lo tiene el Estado. Y en eso siempre han estado, en el enfrentamiento. Padres con hijos, clases, que si pobres con ricos, que si hombres con mujeres, y ahora pues el último enfrentamiento que es el que más me gusta es lo de este señor que tiene 74 años, tiene una casa, es un delincuente porque el que tiene 25 no lo tiene. Claro. Los propietarios. Siempre es una confrontación. Nunca es avanzar juntos. Y España, cuando ha tenido proyectos de país, hemos sido octava potencia mundial. Totalmente, totalmente. Séptima, si no me equivoco, a nivel industrial. Sí, a nivel industrial, sí. Lo cual ahora mismo además tenemos ese 30-30-30 de campo, industria, comercio, el sector servicios, que está bastante bien, no como ahora que somos 70%, más del 70% servicios. Que por el cierto, parque temático. El turismo se ha pegado una castaña buena en 2025. De eso me estoy esperando que salgan los informes públicos porque no han ido a donde iban y esa previsión de, sí, en 2030... Porque superaremos a Francia, decían. No, vamos a estar en 350.000 millones de euros de ingresos de turismo. No ha pasado. El sector turístico ha subido menos que nos ha subido la inflación. Por eso no escuchas a nadie presumir del tema. Bueno, es que la subida de precios yo en verano la he notado mucho. Es decir, uno de los pretextos que en el norte de Europa se ponían para venir a España era que al final era barato, ¿no? Y si al final ya te estás igualando al resto de Europa y encima les estás diciendo que España es cada vez más insegura, porque basta que vean las noticias para que se den cuenta, y otros muchos problemas que hay, el tema del transporte, al final es lógico, ¿no?, que cuando un país depende tanto de algo, en el momento en el que falla algo... Tú mira las pernoctaciones. Hay meses que las pernoctaciones han ido al suelo. Y luego tenemos otro detalle, como ya comentamos en el anterior programa, de si yo quito todas las pernoctaciones de los más de 110.000 inmigrantes que tenemos alojados, ¿cuántas son las pernoctaciones reales que hay en España? La duración ha bajado, porque los precios están como están. Zaragoza tenía el mejor ticket medio turístico de España. Era el mejor turismo de España, era Zaragoza, 115 euros al día. Y se ha ido al suelo. Pero claro, si vemos que en zonas de La Rioja alquilan chalets y te meten 12 menas en un chalet, claro. ¿Dónde está el problema de la vivienda en La Rioja? O hoteles directamente enteros. Sí, pero fíjate que es peor incluso un chalet, porque ese chalet va a tener esa imagen de con el PP, mira, 30 días de lista de espera en Aragón para que te vea el médico, pues con el PSOE eran 40. Y yo siempre pienso, ¿alguien ha visto un día de espera en alguien que llega en patera? Una persona, en cuanto... Totalmente. Porque los cambios de prioridades son absolutos. Vaciaban los centros de salud en Canarias. O sea, yo me he recorrido todas las islas, cuando llego a una patera, vienen los coches y el médico y tal, como se lo pagan aparte, por cada revisión médica son 90 euros. Cuanta más gente viene a una patera, más aprovechas el viaje, pues si vienen 100 tíos, saca la cuenta. Entonces, todo esto, ya digo, es un plan muy amplio, lo llevan de la mano el uno y el otro, por eso siempre hacen una política continuista. ¿Cuál ha sido la ruptura en Andalucía? Al final siempre excluyen al, como llaman, el radical libre, ¿no? O sea, siempre al final el que rompe, ¿a quién echas? Al que se sale de ese concierto. Por eso, o son capaces de llegar a un voto amplio, o con el PP no van a poder ir a ningún sitio. Así es. No, sobre todo has mencionado un tema muy interesante, que es el de, como bien decía Stalin, la importancia de atacar a la familia, ¿no? Al final yo creo que aquí hay algo que une al Partido Popular y al Partido Socialista, que es el globalismo. Es decir, son partidos globalistas. Son partidos que realmente quieren tener a la gente sometida y restringir sus libertades en base a un plan que de hecho son ellos los que acaban aplicando a nivel nacional. Yo sumaría el tema de la familia, la vivienda y la fe. Es decir, yo creo que la propiedad, bueno, he dicho vivienda, propiedad en el sentido más amplio, y la fe también son dos conceptos que te dan independencia respecto al Estado y en los que también vemos que se está intentando atacar de forma constante a través de estas determinadas élites. Se trata de crear una sociedad lo más atea o alejada a lo espiritual posible, porque una persona con mucha espiritualidad es probable que no tenga miedo de lo que le puedan hacer o decir, porque al final sabe que está hecha para el más allá. Una persona que tiene una propiedad, un lugar en el que estar seguro, también sabe que hay ciertos problemas que no le van a afectar de la misma forma y que lo que puedan parlotear los políticos en un congreso o lo que puedan aplicar con sus medidas le va a afectar menos. Y la familia, lo más importante, ¿no? Y en esto creo que tanto el PP como el PSOE están, porque ambos, uno de forma más directa, el otro a través del engaño, están atentando tanto contra la fe como con la vivienda, porque ambos han estado haciendo políticas contra la vivienda durante las últimas décadas, y contra la familia, ¿no?
yo creo que esto es lo más relevante. Te falta de una todo ello. pata, y ya que tenemos un profesor aquí que es muy importante, y yo como madre y también persona joven que en ese sentido no he podido prosperar como prosperaron mis padres, es la educación. Es otra de las partes fundamentales que ambos partidos se han cargado, porque efectivamente es un gobierno destructor de la cultura, de la educación, de la propiedad, de la vida, de la justicia también, que se han encargado en los últimos tiempos también encargársela, pero es que tiene encima un socio colaborador, o sea, alguien que consuma esta destrucción, y es el Partido Popular, porque no la ataca, no la combate, no la elimina, y eso lo llevamos viendo todos estos últimos años, ¿no? Entonces, yo creo que en esa destrucción social, y que es un ataque directo a la familia, la educación no se nos puede olvidar. Aquí hay un adoctrinamiento cada vez más feroz, que no ha cambiado ni siquiera las comunidades autónomas del Partido Popular cuando tienen competencia para ello, y que para los padres cada vez es más complicado elegir en libertad, y también es libre, también es un buen ciudadano, un ciudadano seguro, el que sabe decidir en libertad y tiene libertad de expresión, libertad de pensamiento, y eso también están acabando con ello. Sí, sobre todo que al final la educación también es un pretexto más para atentar contra lo que es la familia, en este caso restringiendo la libertad de educación, que al final sabemos que depende más de los padres que de lo que pueda determinar el Estado, pero sí que creo que esta pata les está saliendo peor. Es decir, y se ve en los jóvenes, ¿no? Tú escuchas a los jóvenes y están totalmente radicalizados y cada vez se oponen más a lo que les han intentado imponer en las encuestas. Puede que sea también... Los están intentando volver locos. Básicamente, al niño desde que nacen lo intentan volver loco. Y luego, cuando no, lo intentan volver un degenerado con sus asquerosos cursos que ellos llaman de educación sexual. Y cuando llegamos a la universidad, y yo soy profesor universitario, tenemos que el sistema universitario público de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, a mí me han prohibido 3 veces hablar en mi facultad, hasta el punto que ya en una de estas ocasiones, la última fue con Isabel Pérez Moñino el año pasado, y esta en 2 ocasiones a nosotros 2 nos han impedido hablar, y hasta el punto que ya en esta ocasión, bueno, es conocido que yo tomé la decisión conjuntamente y gracias a los servicios jurídicos de Vox, liderados por Marta Castro, con el apoyo de Isabel Pérez Moñino, de demandar a la Complutense por un delito contra los derechos fundamentales de libertad de expresión. Esta es la situación en las comunidades del Partido Popular. ¿Cómo es posible que la Comunidad de Madrid no opere en esta situación? Pues porque tampoco opera la cuestión de los colegios y en los institutos, con esos cursos, con esos adoctrinamientos de los lobbies LGTB, porque los quieren volver locos. Y aquí tienes tu razón. Se han encontrado con que no ha dado el plan, el resultado, porque Vox es el partido mayoritario desde los 16 a los 24 años. Bueno, hasta los 44 ya. Ya, pero en el sector de la juventud, que ellos... y que los de 40 también son jóvenes. No, sí, pero en ese sector tan específico, desde los 16 a los 24, que es la juventud radiante, rebelde, resulta que ahora es que es lógico. Lo que ahora es ser rebelde es ser un patriota que quiere tener una familia natural. No, yo ahí tengo con que matizar, sus hijos. Creo que no es por rebeldía, es por reacción. O sea, lo que nos ha pasado, yo creo, igual yo ya no estoy en ese rango tan joven, pero yo sí me siento identificada en eso que le pasa a los jóvenes hoy en día, es que nuestros abuelos, nuestros padres no tuvieron ni siquiera las oportunidades de educación que hemos tenido nosotros, ni de formación, ni de estudios superiores, nada de eso. Y prosperaron, y llegaron muy lejos. Y prosperaron porque estaban en un país donde si trabajabas, lo ha comentado también hoy Alejandro, ¿no? Que te decían, oye, si trabajas, te esfuerzas, tal, llegarás lejos. Y lo que nos pasa a los jóvenes es que vemos que eso no sucede. Entonces, es reacción, es decir, oye, ¿qué ha cambiado de nuestros padres que con menos posibilidades, menos formación, menos posibilidad de acceso a muchas cosas han llegado más lejos que nosotros? O nuestros abuelos, ¿no? Somos la primera generación en muchos años que vamos a vivir peor que nuestros padres o que nuestros abuelos. Eso, sí. Es que eso es muy fuerte. Porque se lo han cargado todo, se han cargado o quieren cargarse, no lo van a conseguir. El individuo, la libertad, la familia y la propiedad. Porque si se cargan esto, sus objetivos globalistas de disolver las patrias, inundarlas de inmigrantes, destruir la cultura cristiana, cambiar los hábitos alimenticios, ¿no? Porque ahora la moda es que comas gusanos, que los coman ellos.
Bueno, las empresas han quebrado ya. Hombre, claro que han Todas quebrado. porque no han conseguido imponerlo a través de las mentiras sistemáticas. Pero estas son las consecuencias del turnismo. Pero Pero pasa si es como que es con- como cuando la restauración de Cánovas y Sagasta. O sea, llega un momento en que esto ya no se sostiene. Esto está podrido. Ahora vamos a ver cómo lo reemplazamos y retrocedemos al punto de salida. Porque esto es como la OCA. Estábamos mucho mejor hace 50 años, ¿no? Pues hay que volver. Hay que ser patriota. Sobre todo que esto, has mencionado, ¿no? Que todas esas empresas, entre otras de Bill Gates, dedicadas a consumir o a la venta de insectos, se están quebrando. También hemos mencionado que el tema de las políticas verdes no estaban en un gran momento. Claro, a mí muchas veces lo que me preocupa es pensar qué hubiese ocurrido si Kamala Harris hubiese ganado las elecciones en Estados Unidos. Porque igual sí que estaríamos hablando de que estaría todo perdido. Porque sabiendo nosotros que lo que se está haciendo es malo para los pueblos, para las naciones, con el control de los Estados Unidos de América en manos de los mismos hubiese sido algo imposible de asumir para Muchísimo peor. Occidente. Antes estábamos hablando fuera de cámara de la situación que hay en Estados Unidos como consecuencia de que hay un presidente que ha llegado y está dando la vuelta al país como un calcetín. Y lo primero que hizo el primer día fue decidir salirse del Acuerdo de París, que es la base para que puedan utilizarse todos los mecanismos de control en materia de cambio climático antrópico, que son todos falsos, como sabemos, porque el CO2 no tiene ningún efecto sobre la modificación de la temperatura, sino que es natural. Bueno, pues el primer día se salió y al cumplirse el primer año, después del primer día, surtió efectos. ¿Eso qué significa? Pues que si Estados Unidos no paga, como está pasando con Naciones Unidas, se ha salido de varios organismos de Naciones Unidas. 66 abandonados recientemente. Fíjate, 66 muchos de los cuales tienen que ver con el clima, pero también con la salud. Lo de la Hombre, OMS es que es Se ha impresentable. lo salido que ya pasó. oficialmente después del cuento chino que nos contaron y que algunos se creyeron. Que yo, por supuesto y afortunadamente, Del virus procuré del pangolín y informarme. del murciélago. Sí, el pangolín, procuré informarme y bueno, ni por supuesto, vamos, no me creí su versión de los hechos y no me creí las virtudes de su brebaje maravilloso. O sea que yo no estoy vacunado. Eso... Soy un peligro para la convivencia que decía la canción de Barón Rojo. Si empiezas así y no das máster de economía circular, no vas a poder hacer charlas en la Complutense. Eso ya te lo digo. No, ya te digo yo que sí. Tengo No, una duda. tienes toda la razón. El CO2 es terrible, es terrorífico. Históricamente, ¿cuál ha sido la época más verde del planeta Tierra? Aquella en la que el CO2 era mucho más abundante en términos porcentuales, siendo así que es un gas traza, es decir, hay muy poquito, pero cuando teníamos helechos de 40 metros de altura, mire usted ahora los helechos que altura tienen, que era cuando había más CO2. Le llamaron a la época el carbónico. Y teníamos exuberancia. Absoluta. Y animales gigantes Pues que comían claro. también mucho. Si realmente se redujese las cifras de CO2 a lo que se quiere, porque a lo que se tiende es algo bastante siniestro en muchos aspectos, es que si en esta época que estamos de muy poca actividad volcánica, el CO2 sigue bajando de ese 0,04, pues llega un momento donde las cosechas no van a poder reverdecer. Entonces, Eso pasaría con 150 partes por millón. Estamos en 428 aproximadamente, que es una cifra históricamente bastante poco significativa desde el Pero es que además ese CO2 ya no tiene capacidad de calentamiento de la atmósfera. En fin, no me quiero extremar porque es muy técnico. O sea, pero vamos a ver, el CO2 fuera son 420 partes por millón, por hacer un número redondo. Aquí ahora hay probablemente 2.000 partes por millón, porque como estamos exhalando CO2 constantemente al respirar, pues sube necesariamente y ya cuando se ventile se equiparará con el exterior. Ya, pero tú en los pulmones tienes 40.000 partes por millón y no te pasa nada. Luego, no es contaminante. Cuando se dice contaminante es para incorporarle una imagen de daño. Es decir, oh, esto contamina. No, hombre, no. Lo que contamina son los residuos sólidos en el suelo, la basura. Contaminan los ríos. Contaminación acústica. Mira, cállese un poco, no me dé la coña. Si ya es muy alto el nivel, vale, pero esto altera un poco el patrón estándar.
pero no te puede contaminar a ti cuando tú tienes esos nivelazos dentro. ¿Por qué? Porque inhalas oxígeno y exhalas CO2 18 veces por minuto si no corres. Entonces, eso es natural y el CO2 nos ha acompañado siempre. Si no fuera por el CO2, que es uno de los gases de efecto invernadero que junto con el que de verdad pesa, que es el vapor de agua, han conseguido mantener la temperatura de la Tierra en 14,5 grados centígrados de media, porque si no estuvieran estaríamos a 17 bajo cero, es decir, todos muertos, el CO2 es una maravilla. Ya vale, sinvergüenzas, que lo que queréis es decir que no queramos que Occidente emita CO2. Insisto, Occidente, porque los chinos son de lejos los primeros emisores de CO2 y aquí no lo dice nadie. Su energía es un país dependiente del carbón. Del carbón, porque Ellos- es lo que ellos tienen. no han evolucionado. Porque es lo que tienen, claro, no tienen petróleo y entonces pues no pueden funcionar. Ahora ya tienen muchas centrales nucleares, que es la clave de bóveda de la energía del futuro. Yo creo que tengo que decirlo. No, señores, no es la energía eólica, no es la solar, no es el gas natural, es la hidroeléctrica y sobre todo la nuclear, que no mata a la gente. Y otro día hablamos de Chernóbil. No emite, o sea, la energía nuclear es No limpia, emite segura, CO2. barata y acumulable. Todo el mundo puede ver los ecosistemas perfectamente viables que hay en torno a cualquier central nuclear y todo el mundo soñará con ver, porque no lo verá nunca, un buitre leonado en Extremadura en los campos eólicos del Partido Popular de Monago. No, porque las aspas lo matarían. Es Claro, que ya es no lo hay que hacen. buitres leonados el en propio Extremadura. ruido hace que la propia fauna también se Sí, desvíe. hay una Aragón, vibración, no es un sonido que no solemos percibir, pero que altera el funcionamiento del cerebro del ser humano y a los animales, que son mucho más sensibles, ni te cuento. Afecta a Aragón, su un reproducción, desastre. hay muchos estudios sobre eso. Bueno, de verdad, chicos, que ha sido un auténtico placer. Me ha encantado hablar en este último momento, además del tema de las renovables, porque creo que es súper importante para España. De hecho, yo si tuviese que poner dos temas como los principales a cambiar serían todo el tema de las políticas climáticas y de la inmigración. Creo que es lo que más daño nos está haciendo, lo que más nos está robando, lo que más inseguridad económica, pero también inseguridad cívica nos está trayendo a nuestro país. Y creo que ha quedado bastante claro, por tanto debo agradeceros vuestras intervenciones, que tanto Azcón como el Partido Popular en general están en lo mismo. Datos realmente importantes como el hecho de que una empresa de renovables apoyada e impulsada por el señor Azcón, como es Forestalia, haya acabado con más de 2.000 árboles, es un dato demoledor, porque es contrario a lo que los que quieren combatir el cambio climático quieren vendernos. Datos como que Aragón es la comunidad autónoma en donde más ha crecido la delincuencia en el año 2025, una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular, por un tipo que fue el primero en decir públicamente que iba a aceptar las imposiciones de Sánchez y que iba a seguir trayendo menas. Zonas de Zaragoza en las que ya no se puede transitar en libertad o con tranquilidad, porque puede ocurrirte cualquier cosa. Estamos en un país en el que, según ha comentado ahora también Raúl, las violaciones diarias ya están en el 15,3%, es decir, más de 15 mujeres de media sufren violaciones todos los días, 70%, si no me equivoco, a manos de personas extranjeras, que por cierto vamos a llenar, porque ya vamos a terminar el año 2026 con más de 11 millones. Y en todo lo demás, Azcón ha seguido la línea socialista, es decir, en la ley de memoria democrática, en cuanto salió Vox volvió a abrazarla, en el tema de los objetores de conciencia y el aborto, en el tema de acabar con cruces que consideraba peligrosas para el terreno, también basándose en esa misma ley, considerándolas franquistas, en seguir recibiendo inmigrantes ilegales y menores y destinando cada vez partidas presupuestarias mayores para Un mantener... dato importante Sí. de estos menores es que gracias a Vox también, cuando estaba en el gobierno de Aragón, se hicieron las pruebas a los menas en Aragón y se llegó a la conclusión que más casi un 80%, un 79% y pico no eran menores. No eran y luego no menores. las quisieron repetir en Madrid, ningún otro del Partido Popular. Creo porque que de hecho en Madrid acabaron cediendo, yo creo que fue después de la violación de Hortaleza, y salió que también más de la mitad lo eran. Por Después lo de que tanto, Isabel Pérez Moñino haya batallado día tras día el grupo parlamentario de Vox, día tras día, para que el Prado es verde. Para demostrar que el Prado es verde ha habido que batallar durante meses. Y, por cierto, ya se han acabado las pruebas. Hubo que hacerlo, salió lo que se decía, que era mayor de edad, que tenía más años que un bosque, y de estos que talan ellos para poner sus placas solares y sus molinos, y se ha demostrado que no son menores, que no son refugiados, que vienen a otra cosa, que vienen a un sistema clientelar de subvenciones, de disolución de las patrias y un reemplazo cultural. Y ahora hay elecciones en Aragón.
y hubo elecciones en Extremadura. Y siempre que compita Vox, hay que apoyar a Vox, porque es el partido del sentido común, es el partido de la seguridad, de la vida, de la libertad, de la propiedad, de la ecología, del campo bien entendido, del mar bien entendido. Por tanto, en Aragón, Nolasco, en Madrid, Isabel Pérez Moñino, por supuesto, a nivel nacional, Santiago Abascal. Lo vuelvo a decir, si eres de Vox, votas a Vox, y si no, también te irá todo mucho mejor. Pues mira, me había quedado con ganas y así que, por cambiar un poco, me gustaría despedir con una intervención que me pareció majestuosa de Santiago Abascal el otro día, en la que se le vio, siempre es supernatural, pero se le vio especialmente sensible, ¿no?, por todo lo que está ocurriendo, lo del tranvía, lo de los inmigrantes, y hizo en campaña aquí desde Aragón una intervención que para mí es de las mejores que se le ha escuchado a ningún político en los últimos tiempos, así que quiero que nos despidamos escuchando a Santiago Abascal, no sin antes, sí que les pediría a los que están al otro lado de la pantalla suscribirse, compartir el vídeo si les ha gustado, darle like y nos vemos en el próximo capítulo del Bolso de Soraya aquí en Bipartidismo Stream. Porque aquí no funciona nada. Ni las carreteras, ni los trenes, ni los hospitales, ni la educación. Lo que funciona de madre es el Ministerio de Hacienda. Eso no falla. Eso no falla. Aquí todo se traspapela. Hay una catástrofe, año y medio de investigación. Ahora bien, Hacienda, eso es... Esos tienen la inteligencia artificial antes de que la inventaran. Y en eso están los políticos. Cada vez más impuestos y cada vez menos servicios. Cada vez más impuestos a los españoles y los españoles en el último lugar. Esa es la verdad. Y alguno que, seguro que alguno no aquí, pero alguno escuchará esto es demagogia. Esto es la puñetera verdad. Esto es lo que piensa la gente. Lo expresaré con palabras más o menos duras, más o menos indignadas, pero esta es la verdad. Pero es que ahora los políticos se presentan y parece que tienen que ser secretarios generales de las Naciones Unidas. Que no existe una patria mundial. Nuestra patria es España. No somos ciudadanos del mundo. Si es usted ciudadano del mundo, vaya a Pakistán y dígale que tiene derechos, sobre todo si es mujer. Claro, vete a Siria, a ver si eres ciudadano del mundo. No somos ciudadanos del mundo. Somos ciudadanos españoles. Nuestra patria es España. Nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos estaban en España. Y queremos que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos sigan en España. Yo me debo a los españoles. Yo me presento a la presidencia del gobierno de España. Alejandro Nolasco se presenta a la presidencia del gobierno de Aragón. Y nosotros respondemos ante los españoles. Queremos lo mejor para los españoles. Queremos defender nuestros intereses en primer lugar. Y si después podemos, porque tenemos tiempo, dinero y energías de ayudar al resto del mundo, que nadie dude que lo haremos. Pero en primer lugar lo nuestro.